Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerles por aquí. Vamos a ir probando ahora si estamos bien con micrófono y audio. Si quienes están ya en la sala nos pueden colocar, quiero saber en el chat si me pueden poner un número 1 si se escucha bien y un número 2 si hay alguna cuestión que del sonido, si no se escucha bien. Si nos pueden poner, por favor. Ok, número 1. Excelente. Y si se está escuchando bien, ahora la siguiente pregunta es que nos puedan dejar también en el chat desde donde nos están visitando. Hemos hecho invitaciones especiales para gente en Guatemala, en Salvador, en Bolivia, en Ciudad de México y en Honduras. Excelente. Ok, perfecto. Honduras, Guatemala, genial. Buenas tardes, entonces. Vamos a arrancar esta actividad del día de hoy. Mi nombre es Roy Valcárcel. Yo soy director para Men's Vanilla International Group, organizador también de la gira internacional que tiene Jesús Delgado. Esto que ya se ha vuelto, digamos, algo particular de nuestra escuela, de que él pueda venir a Centroamérica y a México, precisamente a dar formaciones relacionadas a su expertise. El día de hoy, como bien lo saben, es un evento privado, es un evento para aquellas personas que están dentro de cierto tipo de empresas y organizaciones con el interés de saber precisamente cómo poder reducir fraudes en temas relacionados a la falsificación de documentos y la falsificación de firmas, que es precisamente la parte donde vamos a aprovechar al máximo al tener ahora en directo a Jesús Delgado, que en breve es largo el currículum de él realmente, de todo lo que tiene, pero expresando realmente lo más importante y lo más profundo de lo que Jesús nos puede aportar el día de hoy en este tema, viene de su expertise, principalmente al ser un policía investigador experto de la Interpol en la ciudad de Barcelona. Es experto grafólogo forense. Además de toda esta expertise que tiene como grafólogo y como investigador, también es autor ya de 3 libros exitosos de la verdadera identidad de Jack el Destripador, también el donde se descubre el verdadero lugar de nacimiento de Cristóbal Colón, otro específico de investigación y detección también de situaciones fraudulentas, y el nuevo libro, que justamente es el que viene a lanzar también a Centroamérica, relacionado con la grafología para poder detectar psicológicamente a las personas a través del estudio grafológico, que es lo que nos viene a presentar. Básicamente, ¿cuál es la oportunidad de quienes están hoy aquí de estar en directo con una persona que considero que es una autoridad en poder detectar específicamente cuáles son esos factores de riesgo que tenemos las empresas, que día a día lo estamos viviendo y que es una situación que no podemos obviar? Sabemos que vivimos en un entorno, principalmente en Latinoamérica, donde las estadísticas, que Jesús también nos va a estar hablando de algunos números y todo, son muy altas en función de fraudes, en función de pérdidas que las empresas tenemos por situaciones anómalas que se dan, pero nos va a dar precisamente esas claves importantes, esos beneficios de cómo poder trabajar en eso, y es lo que vamos a tener el día de hoy. Así que, Jesús, te damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación siempre de Men's Vanilla International Group. Tú estás ahora en este momento desde Barcelona y estamos en directo con toda la gente que nos está viendo en Guatemala, Salvador, Honduras, Ciudad de México y Bolivia. Así que bienvenido a tu casa nuevamente, Jesús. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar un año más con todos vosotros. Buenas noches desde Barcelona. Aquí son las 10 de la noche, allí son las 2 de la tarde. Y bueno, estoy emocionadísimo de poder conectar otra vez con todos vosotros y poder ofrecer, bueno, pues esta experiencia vital para las empresas, que es la detección de falsedad documental en todos los aspectos que conlleva en una empresa, tanto sea la falsedad de documentos como el fraude, como la selección de personal, como cualquiera otro de los aspectos que pueda hacer que nuestra empresa funcione mejor a través de la grafología. Como bien ha dicho Roy, soy grafólogo forense por la Universidad de Barcelona. El doctorado lo tengo en la Escuela Universitaria del Hospital de San Pablo y la Santa Cruz de Barcelona, que es donde se hace la medicina legal y la medicina forense, la cual también la estudié en esta formación universitaria. Actualmente estoy en activo en la Policía de Barcelona, trabajo para Interpol y trabajo para asesoría en distintos gobiernos de distintos países, incluso en algunos de los que ustedes están escuchando, a nivel de asesoría de lo que sería la falsedad documental que se produce y la detección de fraude, tanto en documentos como en cualquier otra transacción o documentos oficiales que se puedan estar manejando. Y lo dicho, es una alegría estar con vosotros.
Excelente, Jesús. Bueno, te voy a ir haciendo algunas preguntas de lo que durante la promoción de esta conferencia nos han ido haciendo algunas personas. Sin embargo, tenemos que partir de una base y me parece que es importante partir de lo que sucede a nivel mundial, a nivel global, porque el tema del fraude, el tema de las falsificaciones no compete, bueno, tú estás en Interpol, también sabes, a nivel internacional, ¿qué es lo que ocurre a nivel mundial con el tema de fraude y falsificación? ¿Qué es lo que está pasando para poder reducir o eliminar estas situaciones a nivel de las empresas? Bueno, ahora lo que se está detectando mucho es que hay una gran cantidad de fraude. ¿Pero por qué hay una gran cantidad de fraude? Porque tenemos una gran cantidad de información. Es decir, yo puedo acceder directamente a los documentos de cualquier empresa, al logotipo o a la información que esta empresa pueda tener. Entonces, pongamos la situación, por ejemplo, de un banco. Un banco pues, tiene una serie de documentos que son los que utiliza para hacer las transacciones que suelen realizar. Estos están disponibles, suelen estar disponibles online, o si no, bueno, ellos ya se encargan de localizarlos y escanearlos. A partir de aquí es muy fácil hacer una falsificación, hacer un movimiento bancario o usurpar la identidad de una persona. ¿Por qué? Porque esas personas también tienen redes, tienen otra serie de informaciones y se pueden conseguir firmas, se pueden conseguir datos de documentos oficiales. Y todo esto es lo que en la delincuencia hoy día, tanto asociada a la ciberdelincuencia como a la delincuencia física, provoca que con un simple ordenador y con una impresora podamos hacer una falsificación de un documento a una perfección milimétrica. Pero esa facilidad de falsificación también es una facilidad de falsificación de detección si tienes preparado a tu personal. Si tú preparas a tu personal con una buena formación en detección del fraude, es decir, yo, por ejemplo, puedo coger una firma y la puedo aplicar en un documento y ese documento tiene una firma original de una persona que cualquiera bueno, pues de una empresa mercantil o un banco o lo que sea, tienen una firma que si la contrastan con el documento que tienen guardado va a ser la misma firma. ¿Por qué? Porque precisamente la han sacado y la han copiado con un elemento electrónico. Pero ese documento electrónico tiene unos fallos que si comprobamos todas las firmas van a ser iguales. ¿Por qué? Porque se han hecho con la misma captura. Hay una forma muy sencilla de detectar un fraude de este tipo y es que cuando la firma es original, tiene una presión en el papel, tiene una serie de características que con una simple lupa o con un teléfono móvil, hacemos una ampliación y podemos ver una serie de rasgos y características que nos va a decir que esta firma es falsa. Es decir, hay unos elementos rápidos de análisis y unos elementos más complejos de análisis que son los que en el curso de formación se explican y hacen que esta empresa pueda tener una capacidad de parar esos golpes que, bueno, como ya la experiencia ha demostrado a lo largo de los años que llevamos trabajando en Centroamérica y en México, con algunas entidades bancarias, hay una entidad bancaria en especial que logramos parar una transferencia de 10 millones de dólares de una empresa que estaba operando en Centroamérica hacia Estados Unidos. Entonces era un fraude y se logró detectar gracias a que la persona que recibió el documento para hacer la transferencia había hecho la formación y detectó una serie de parámetros que no le parecieron correctos, hizo la consulta a otra persona que había hecho un nivel más alto del curso y fueron 10 millones de dólares. Otro de los puntos que tenemos es el fraude. Yo como policía actualmente en Barcelona, claro, trabajo en el fraude tanto documental como de transferencias, como de documentos, porque no debemos de olvidar que en una empresa lo más importante que tenemos que proteger ya no solo es el robo que nos puedan hacer de dinero, es las consecuencias legales que podemos tener. Porque claro, yo como policía científico, si analizo un documento, una falsedad documental, unas transferencias que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales, el narcotráfico, una serie de acciones, ¿a quién voy a imputar? Pues lógicamente imputaré al responsable de esa empresa por ese delito. Vale, luego me tendrás que demostrar que tú no eres el culpable, pero hasta que me lo demuestres vas a estar imputado, vas a estar en un procedimiento judicial penal que puedes acabar en prisión y luego que te salga bien. Entonces, evitemos esto. Y esto es lo que se pretende con estos cursos. Ya no solo esto, es la selección de personal, por ejemplo. ¿Qué personal vamos a tener trabajando dentro de nuestra empresa? ¿Cuál es su capacitación? ¿Realmente es lo que nos dice? Porque los currículos lo podemos hacer como queramos, podemos decir lo que queramos.
pero cuando escribimos no mentimos. Decimos lo que somos, lo que seremos y lo que hemos sido. Y esto, para ocupar un puesto de trabajo en una empresa, es importantísimo, porque nuestro capital de personal estará siempre respaldado por una garantía de que son lo que dicen y son lo que necesitamos. No es lo mismo poner, por ejemplo, os doy un ejemplo rápido, no es lo mismo poner a una persona con una letra pequeña hacia la izquierda, con una serie de parámetros en un departamento de reclamación, porque se la van a comer. ¿Se la van a comer por qué? Porque no va a tener la capacidad de reacción ante una persona que viene molesta. En cambio, tampoco podemos poner una persona que tenga una letra mayúscula o la letra grande. ¿Y por qué no podemos ponerla? Porque esa persona tiene demasiado carácter. Entonces, tenemos que saber seleccionar al personal. Es decir, la grafopsicología forense se aplica en muchos campos. Se aplica en el ámbito civil, policial, militar y social. Y de relaciones interpersonales. Esta es un poco la explicación general. Ok, perfecto. Eso es importante, quizá el tema de saber los riesgos, porque evidentemente hay riesgos que se pueden tener y que son grandes y fuertes al ser uno empresario y representar una empresa, las implicaciones legales que esto puede llegar a tener. Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos? Porque esa sería la parte, Jesús, porque entendemos que esta es una parte de prevención, y sí, se entiende que hay que una prevención, pero ¿cómo llegar a ese nivel de prevención? O sobre todo a ese nivel de precisión en la prevención, Jesús. Porque quizás es algo que se habla o se dice mucho, pero cómo llegar a hacerlo, ese sería como el punto fundamental para poder prevenir todos estos posibles fraudes. Bueno, lo importante es que tú cuando te marches a tu casa de tu empresa te vayas tranquilo sabiendo de que no vas a tener ningún problema. Lo que no puedes estar es con la cabeza pensando cuando sales del trabajo es que voy a tener va a haber una repercusión. Es decir, si yo no tengo controlado todo lo que es el proceso de mi empresa, mi personal, los trámites que se hacen, al final la responsabilidad, como he dicho antes, recaerá sobre mí. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, yo como investigador forense abriré una investigación por lo que sea, por un fraude, porque hayan utilizado mi empresa incluso para hacer unas transferencias de dinero opaco hacia otras cuentas, o sencillamente porque a nivel bancario me hayan falsificado la firma de un cliente y sea yo el que tenga que responder ante mis clientes por ese fraude. Y estamos hablando de que uno de los que paramos gracias a este curso de formación fueron de 10 millones de dólares. Entonces, claro, necesito una garantía. Necesito también tener una garantía de que mi empresa no va a salir en los medios reflejada como una empresa que no tiene seguridad, que cualquiera puede ocasionarme un daño, bien sea bancario, bien sea porque no he guardado bien los datos, porque me han hecho una falsificación de documentos. En definitiva, ya no es solo el fraude de dinero, es el fraude o la imagen de mi empresa y es las repercusiones legales que yo puedo tener. ¿Cómo se arregla todo esto? Muy sencillo, teniendo un personal preparado y formado. Es decir, si soy un banco, tengo un personal en el cual lo formo para detectar las falsedades documentales. ¿Cómo se detectan las falsedades documentales? Primero analizamos los documentos con los que trabajamos, el protocolo de trabajo que tenemos y cómo se sigue. Entonces, en ese protocolo, a nivel forense policial, lo que se hace es un análisis, se trabaja así y los policías estamos preparados para pensar como piensa el delincuente, y más si estás capacitado para hacer este trabajo. Entonces, detectamos los puntos débiles de esta documentación o de este proceso de trabajo. Una vez que lo tenemos detectado, lo que hacemos es un curso de formación en el cual explicamos al personal dónde se nos puede falsificar el documento. Pero eso es una parte. La otra parte que tenemos es, lógicamente, decirles cómo detectamos una falsedad. ¿Por qué sabemos que una falsedad se ha hecho con un medio electrónico, no es la firma original, o es una firma guiada, o es una firma con una firma guiada o una firma por copia reiterada, es decir, la firma que practica muchas veces? ¿Por qué? Porque hay unos parámetros que son fijos. A partir de eso también explicamos una serie de rasgos, coincidencias, dispersiones en el papel. También explicamos lo que es la parte de policía científica, que la parte de policía científica es sumamente interesante, porque claro, ya no solo se trata de ver una falsedad documental, con qué medios ha hecho, cómo la han hecho y si esa firma es original o no es original, sino todo el proceso que se sigue para detectar desde la A a la Z cuál es la posible falsificación. En definitiva, lo que tenemos es un personal preparado para
en el día a día hacer una detección de esas falsedades. Y luego existe un nivel más alto, es decir, podemos montar el laboratorio científico de análisis donde a unas Ok. personas muy... Jesús, antes de ir al nivel más alto, ¿sí? Dejemos eso una pausa, nada más. Hay un poquito de, se está cortando un poquito, me imagino que es por el auricular, que es estos automáticos. Quizá podemos poner el audio del ordenador. Desconectamos Vale, esto. ¿Sí? tal vez Conectemos. ahora mejor. Hola, ¿me escucháis ahora mejor o...? Ahora se escucha mejor. Si nos pueden poner un uno, por favor, si se escucha mejor ahora el audio. Vale, es que Genial, posible... perfecto. Ahora sí, ¿no? Vale, pues me pongo los dos porque solo tenía uno y posiblemente fuera el que no tenía el auricular. Sí, eso está Del mucho mejor. Entonces, micrófono. dejamos en suspenso. ¿Cuál es ese punto mayor también que puede ser útil entonces a nivel de las empresas, Jesús? Bueno, lo que habíamos dejado, el nivel superior, es decir, luego lógicamente tendríamos un departamento es decir, si tenemos que analizar una serie de documentos al día a día, las personas que están tratando esos documentos, los que, por ejemplo, en contabilidad, ya no tiene que ser un banco, los que reciben la documentación en contabilidad o los que autorizan las transferencias y los pagos, etc., etc., estas personas son el primer punto de, dijéramos, la primera línea. A nivel policial, cuando existe un altercado o un incidente, tenemos los círculos, es decir, tenemos la zona cero, muy famosa por las Torres Gemelas, y a partir de la zona cero a 500 metros tenemos la zona 1, donde se sitúan las fuerzas de seguridad policial para hacer las prevenciones de seguridad, y luego en la zona 2 tenemos los hospitales móviles y tal. Pues esto es lo mismo. Nosotros en nuestra empresa, ¿qué tendremos? En la zona 0 tendremos al personal que está de cara al público, que recibe la documentación, que tiene que verla. Y ese personal tiene que tener una capacitación para saber si un documento ya ha sido manipulado, no ha sido manipulado o cuáles son los rasgos que tienen que mirar para ver una posible falsificación. Este es el personal que al día a día, según las estadísticas nuestras, está salvando entre un 80 y un 90% de los posibles fraudes que puedan entrar. Tenemos que recordar que el nivel de fraudes en Centroamérica, según los últimos datos que yo tenía de Interpol, se rondaban en compañías aseguradoras sobre un 40-45%, si no me equivoco. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Es decir, que el nivel de fraude es altísimo. Y a nivel bancario, en Europa estamos trabajando con niveles de fraude del 10 o el 15%, cuando en Centroamérica están superando aproximadamente los 50%. Pero son datos que bueno, varían mucho porque nosotros las estadísticas están muy basadas en todo el conjunto de centros policiales de todo el mundo. Pero eso quiere decir que tenemos la zona cera, que son las personas que nos van a hacer la primera parada de ese trámite. Por ejemplo, cuando una persona va a firmar, firme usted aquí, ya sabemos si nos está falsificando la firma o no la está falsificando, por la velocidad del tiempo de escritura, porque tú le dices a una persona firme y si tú no tienes nada que ocultar y sabes que es tu firma, ¿qué haces? Agarras el documento, el elemento de escritura y firmas. En cambio, como una persona le digas que la tienes delante, eso es psicología aplicada a la detección del fraude. Le dices, firma aquí, y la persona se tiene que coger o agarrar el elemento de escritura y empezar a escribir y a pensar, es que está pensando en lo que tiene que hacer. Y si está pensando, es que no lo hace de forma automática. Y si no lo hace de forma automática, es que es un fraude. Es decir, hay muchos elementos. Entonces, pasar esta primera línea de protección, luego están los expertos. Cuando ya es un documento que a lo mejor nos llega, porque, bueno, tenemos en grandes empresas o tenemos clientes que nos mandan unas peticiones para hacer pues, unos pedidos concretos. Oye, envíame información, o envíame material, o envíame este producto, o envíame lo que sea, o hazme esta transferencia. Cuando esos documentos llegan a través de forma telemática, también hay una forma de detectarlos. Incluso hay una cuestión que es muy curiosa, que es dicción, la forma de expresar ese cliente que siempre tiene con nosotros. Muchas veces, ahora, sobre todo en la época digital, escribimos muchos mails, muchos WhatsApp, y todos tenemos una cantinela, una forma de expresarnos. Y esa forma de expresarnos también es detectable para detectar un fraude. Es decir, que la formación es muy, muy especial. Va desde la psicología de la observación, la de los documentos, las de las formas de escribir y la detección de esas cantinelas geográficas que se llaman. Para que entendáis lo que es la cantinela geográfica, por ejemplo, y en esto trabajé yo, lo podéis encontrar en internet, no encontraréis mi nombre, pero sí encontraréis en la historia, a Bin Laden. A Bin Laden, ¿por qué se le cogió? Y quiero hacer una observación. Estoy en España y sé que estoy utilizando coger, agarrar, y sé que en algunos países es otra
otra contexto, ¿no? Pero bueno, tenéis que entender que hablo desde España y aquí se habla así. Entonces, cerrando esta pequeña observación, os tengo que decir que, por ejemplo, el tema de Bin Laden fue muy sencillo. En eso trabajé yo a través de los servicios de inteligencia. Y es que cuando él mandaba los vídeos que mandaba amenazando, y cuando ya hubo el derrumbe de las Torres Gemelas y los atentados, envió una serie de vídeos en los cuales se utilizó una cantinela geográfica, es decir, una forma de expresarse. Y esa forma de expresarse tenía no sabría deciros allí en México o en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pero aquí en España, por ejemplo, si tú eres de Madrid, del centro, de la capital, dices, por ejemplo, las latas de cerveza, allí se llaman botes, o sea, una lata es un bote. Pero si eres de Barcelona, dices una lata. Madrid, bote, Barcelona, lata. Bueno, pues eso es lo que hizo el Bin Laden. Utilizó una cantinela geográfica que solo se utilizaba en Afganistán, en una zona concreta. A partir del análisis de dicción pudimos encontrar cuál era la zona donde estaba. Y bueno, ya lo demás, los servicios secretos y todo el que tuvo que hacer, hizo lo que hizo hasta que consiguió atrapar, hasta que consiguió, pues lo que se consiguió. En definitiva, que la preparación para la detección de falsedad no solo conlleva el saber que una firma es buena o es mala, conlleva una serie de parámetros que hoy día, a través de la electrónica digital y las comunicaciones, nos tienen que dar este parámetro de seguridad. Y es lo que enseñamos en esta formación. ¿Se me escucha? Sí, perfecto, Vale. perfecto. Entonces, Jesús, para ir llevando, digamos, lo que estás comentando, estás diciendo varias cuestiones que son importantes, que son vitales. Esa parte de observación, esa parte de los documentos, esa parte de saber, aquí llamamos mucho también el lenguaje, esas palabras, esas cantinelas que tú llamas. ¿Cómo es esto? Porque aquí viene otra cuestión entre hacerlo porque es de sentido común y entre hacerlo porque tiene esa base científica. Háblanos de eso, porque entiendo que tú al ser policía del Interpol, esto luego va y tú tienes, digamos, una voz bastante fuerte al momento de ir a un juzgado, por ejemplo. Allá en Barcelona es muy habitual. Entonces, ¿cómo esta parte científica que se puede aplicar a todo esto es lo que se toma como base? Si nos puedes explicar más ese detalle, por favor. Bueno, eso es muy sencillo. O sea, los policías no trabajamos con suposiciones, trabajamos con hechos. Es decir, yo, por ejemplo, como escritor, uno de los libros que escribí fue Informe policial, la verdadera identidad de Jack el Destripador, que ya está hecha el guión y pronto, si todo sale bien, en una de las plataformas digitales más famosas del mundo veréis la película. Y va a salir bien, eso seguro. Pero bueno, eso quiere decir que incluso ese libro que yo escribí está hecho siguiendo los parámetros de la policía científica. Es decir, ningún policía, ningún experto grafólogo forense o forense médico o de cualquier otro tipo te dará una suposición. Si yo digo que esta firma es falsa, te tengo que explicar por qué es falsa. Si ese documento está falsificado, te tengo que explicar por qué está falsificado. Y esa es la garantía, ese es el poder que tiene el policía, la explicación que hace. Y eso es lo que le enseñamos a los alumnos también. Hacer el informe para que puedan acreditar que ese documento está falsificado. ¿Pero por qué está falsificado? Está falsificado porque la firma ha sido realizada por sistemas electrónicos. Y te lo demuestro de esta forma. Hago una ampliación, por ejemplo, un detalle que os cuento a vosotros. Y eso lo podéis comprobar cuando acabemos la conferencia o si queréis, en el momento que sea, tomar un bolígrafo, coger un bolígrafo y coger una hoja de papel y escribir lo que sea. Si hacéis una ampliación os daréis cuenta que esa escritura tiene una continuidad de líneas y si la ampliáis bastante os daréis cuenta de que el papel está hecho de fibras. Las fibras absorben las tintas suelen ser fluidas. Existe la de rotulador, por ejemplo, la del fluorescente, que es más absorbible porque es más líquida, o la de un bolígrafo que es menos, pero todas absorben. Y si hacéis una ampliación veréis que el canal de escritura tiene como unas ramificaciones, como unos pequeños rayitos. Eso quiere decir que ese documento ha sido escrito de la mano. Luego estará la presión, estará la velocidad, la inclinación, una serie de parámetros, pero quiere decir que lo han hecho a mano. En cambio, esa misma firma que tú ves a simple vista y dices es la que tengo en el documento de contraste con el original, la que hayan hecho por elementos electrónicos es punteada. Todos son puntos, 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 puntos y no existe ninguna ramificación porque la tinta no es fluida, se proyecta. Es decir, un detalle tan sencillo como esto nos dice que esa firma ha sido falsificada. Y aquí yo he detectado falsificaciones de documentos, tanto mercantiles como bancarios,
con un simple teléfono móvil, con una simple fotografía y ampliándola. Y al ampliarla, ver lo que os estoy diciendo. Luego hacer la prueba y lo veréis. Y diréis, es verdad, es que se ve. O sea, hay elementos muy sencillos. Con lo cual, hay una cosa que está dentro de la lógica del documento, pero hay otras que son científicas. Y cada día los que falsifican, los que los quieren hacer daño a la empresa, los que nos quieren robar y nos roban, están muy capacitados. ¿Por qué? Porque hoy día también en Internet se encuentra mucha información de cómo falsificar documentos. Lo que no vas a encontrar es información de cómo se trabaja a nivel policial para detectar estos fraudes, estas falsificaciones y estos intentos de manipulación de cualquier empresa. Eso solo lo vais a encontrar en una formación privada y bajo secreto de confidencialidad, lógicamente. ¿Por qué? Porque nos tenemos que proteger nosotros mismos. Ya no solo por saberlo tenemos que contárselo a todo el mundo, sino que tiene que ser nuestro nivel de protección tiene que ser altísimo. Y una de las garantías es esta. Ok, entonces aquí partimos de un punto, porque también es como un cuestionamiento que se hace, es, si realmente esto se puede aprender, porque sonará muchas veces como decir, wow, esto parece como de aquella ciencia ficción que a veces vemos en las películas o vemos en canales, digamos, que donde hay es muy especializado, pero la persona que está en el día a día, la persona que recibe documentos, por ejemplo, en una recepción, en una caja, o un corredor de seguros, por ejemplo, o un ajustador, ¿se puede aprender esto, Jesús? ¿Se puede llegar a ese nivel de poder identificar para poder ser esos primeros filtros de prevención? Por supuesto, por supuesto. De hecho, la garantía que ya os ofrezco es que, aparte de los 6 años, este es el sexto año que estábamos haciendo en América la formación y en México, es lo que yo estoy haciendo día a día con la policía a nivel de Europa. Francia, Italia, Alemania, Suiza, en la propia España, es la formación. O sea, los policías se forman día a día con estos cursos. Es decir, es muy fácil aprenderlo. ¿Por qué? Porque tú aprendes a detectar una serie de parámetros. El análisis en profundidad, el complejo, en el cual debemos de hacer un análisis muy, muy exhaustivo, ese es el otro departamento que hablamos, es decir, unas personas capacitadas con unos medios electrónicos, que ya se les dicen cuáles son, que son capaces de averiguar hasta el último detalle. Pero la persona del día a día sale formada y sale formada en esta formación y sale con la garantía de que va a detectar una firma falsa, de que va a detectar una falsificación documental sin ningún problema. Eso es una garantía al 100%. Y os estoy dando mi palabra desde Barcelona como policía científico. No, no estoy vendiendo humo, estoy hablando de una realidad. Y cualquiera que entre en Internet puede comprobar quién es Jesús Delgado. Aquí sería entonces también, porque entiendo que parte de lo que tú enseñas o formas es poder trasladar eso que tú con el tiempo has ido teniendo, esa capacidad de observación. Primero entiendo que es entonces tener claro los documentos, la información, y luego la otra parte, la formación de qué es lo que se quiere, digamos, porque hay que prevenir en tener esa parte. Ese es, digamos, con el aporte que también se puede dar, esa capacidad profesional de saber hacerlo y hacerlo de manera correcta. Sí, claro. O sea, primero hay una formación científica, que es la documental, en la cual pues, se explican una serie de parámetros de los documentos y eso se aprende muy, muy bien, muy rápido. Luego está lo que es la explicación de policía científica, en la cual cuáles son los parámetros que se siguen. Es muy sencillo. Pero hay un dicho que dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y ahí es donde tú, a la pregunta que hacías, el expertise, la experiencia que yo tengo, es donde una serie de detalles que son los que te hacen, pues bueno, es como el médico de toda la vida, que solo converte, no necesita hacerte una radiografía o una analítica para saber qué es lo que te pasa. Eso es lo que se explica, esos son los pequeños detalles y esa es la importancia. Y al final acabas teniendo, lógicamente, no eres un especialista, grafólogo, detección de falsedad documental, pero tienes todos los elementos de análisis para decir esto sí, esto no. Posiblemente no acabes de tener toda la explicación, pero tú tendrás la certeza de que eso es falso. Y a partir de ahí pararás esa transferencia, esa transmisión o ese envío de material o lo que sea y habrás hecho un gran favor a tu empresa, tanto a nivel de imagen como a nivel de robo, como a nivel de protección de los propios directivos o gerentes que puedan tener, incluso tú mismo. Porque claro, si tú eres la persona, un trabajador que está haciendo
una autorización de una transferencia X, pues también puedes ser imputado. ¿Por qué? Porque tú, ¿por qué no has revisado esto? Porque no sabías que esto era falso, no te diste cuenta que era tan evidente, o no te has dado cuenta de que te acaba deviniendo, yo qué sé, la DEA porque esté relacionado con el narcotráfico y te abran un procedimiento en Estados Unidos diciendo, oiga, usted va a responder por esto porque usted es el responsable de esta firma. Y hasta que no me demuestre lo contrario, le voy a poner en la lista de personas buscadas. Y esto lo estoy viviendo yo. Interpol, a nivel mundial, intenta y localiza y detiene en el mundo a estas personas. Recordar que el tema del que se va de vacaciones y aterriza en un aeropuerto y nada más que aterrizar, hay unos señores que ponen aquí Interpol. Oiga, venga usted conmigo. Tiene una orden de detención internacional de tal país por lo que sea. Y eso es una realidad hoy día. Claro, entonces podemos decir que al final el poder trabajar en esto y el poder al final llega en un contexto de que primero vas a poder ir a dormir tranquilo todas las noches, de sabiendo de que te estás reduciendo todo esto. Y luego puedes salir a viajar y como dices, que no vas a tener una cuestión que te detengan alguna vez por alguna cuestión en donde puedes estar involucrado indirectamente al ser el representante de esa institución o esa empresa que puede tener esa falsedad. Entonces, Jesús, ¿cuáles son básicamente esos beneficios? ¿Qué más puede tener alguien que le apuesta por la prevención, le apuesta por esa detección fiable, confiable, científica de la prevención de documentos y de firmas falsas? Bueno, tenemos que pensar también los beneficios. Piensa que yo a nivel policial, cuando estoy haciendo una investigación y reclamo o solicito o pido que alguien de una empresa me justifique o me certifique qué ha hecho con este documento, por qué se ha hecho esto, por qué se ha hecho esta transferencia o cómo ha ido el robo. Claro, si tú a mí me justificas que tienes unos personal capacitado en la detección de este fraude y que pones los medios necesarios para evitarlo, mi creencia de que tú eres una persona honesta y limpia es mayor, con lo cual eso también te da un beneficio y unas garantías. Luego, ¿cuáles son los otros beneficios? Lógicamente, evitar el fraude, evitar el robo, evitar que la imagen de tu compañía o de tu empresa o de donde estés salga deteriorada y pierda, pues bueno, pierda esa garantía que tantos años ha encontrado o que ha tardado en encontrar. ¿Por qué? Porque las garantías de las empresas, de las personas, tardan muchos años en conseguirse, pero perderlas es cuestión de segundos. Y luego lo más importante, que tú como responsable de un departamento, de una empresa, te marches a tu casa y te marches con la garantía y la tranquilidad de que has puesto todos los medios y estás evitando que ese fraude tan alto siga siendo tan alto. Bajas esos niveles, hay mejores garantías, hay mejor funcionamiento, hay mejores beneficios y sobre todo tienes la tranquilidad de que nadie te va a picar a la puerta, te va a llamar y te va a decir, oiga, justifíqueme usted esto, dígame por qué ha pasado esto o qué es lo que ha hecho. En definitiva, vivir con tranquilidad y tener una empresa a niveles altísimos de seguridad que cada día se van a requerir más. Esto que nosotros estamos llevando a término en estos últimos tiempos y que se está empezando a implementar es algo que ya no va a ser algo exótico como antes, que decías, bueno, es que esto suena raro, que tenga que tener un departamento, que tenga que tener unas personas capacitadas. No, es que es lo que va a hacer falta, es que es lo que se está empezando a implantar. ¿Por qué? Porque es lo que viene. Y ya sabéis lo que dicen, lo que empiezas a ver hoy, mañana va a ser una realidad. Y en los tiempos que vivimos es casi mañana no. A nivel de lo que estamos es dentro de unas horas va a ser lo que vas a tener aplicado en tu empresa. Y si no lo entiendes, te estás quedando en la cola, te estás quedando atrás y eres un objetivo primordial para el fraude. Excelente. Bueno, ese es importante porque volverse o quitarse de ser el objetivo de fraude. Y creo que eso también es interesante porque evidentemente quienes hacen estas situaciones van buscando quienes no lo tienen para poder ser ese objetivo, como bien dices, Jesús. Entonces, básicamente, Jesús, vamos a ir terminando ya lo que nos habíamos propuesto, alrededor de 30, 35 minutos para esta actividad de poder compartir desde tu experiencia como policía del Interpol, como experto, grafólogo forense, esas cuestiones importantes a tomar en cuenta para poder evitar y reducir esa cantidad de fraudes, que las estadísticas realmente son alarmantes, lo que podemos ver en temas de seguros que mencionabas, quizá un 40% de reclamos que son relacionados con fraude, y a nivel bancario, otras instituciones que también, si empezamos a hacer estadísticas, son bastante altos en nuestra región.
Entonces, Jesús, ya han habido clientes, ¿cierto? Han habido empresas que has trabajado a nivel centroamericano. ¿Cuáles son las cosas importantes que has visto tú que se remarcan en nuestra región, que son importantes saberlas para que tomen en cuenta quienes están todavía aún aquí, lo puedan tener y hablarles luego de qué es lo que se viene para Centroamérica? Bien, pues estamos, lo primero que he detectado a nivel de Europa y América, Centroamérica y México es que tenéis unos protocolos de trabajo muy establecidos. Yo he ido a muchas entidades bancarias a retirar dinero, a hacerlo, y todo está muy protocolarizado, pero es muy automático. Es un protocolo automático que no permite que nadie se salga de esa línea. Es decir, yo estoy en esto y tengo que hacer esto. Y si alguien me dice que tengo que hacer otra cosa, perdone, es que no lo sé, tengo que consultar, tengo que verlo. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad, o sí existe, pero se tiene limitada, la capacidad de reacción ante un posible hecho que pueda ocasionar un problema a la empresa. Y hay que saber tratarlo, hay que saber llevarlo. Y eso es lo que a través de esta formación también se impone y se implanta, es decir, saber tomar decisiones en un momento determinado, porque ante la duda, muchos empleados lo que hacen es, bueno, tampoco me afecta, ¿no? O sea, no voy a quedar mal con un cliente que viene todos los días, que es un cliente importante, yo voy a hacer la transferencia, voy a hacer lo que tenga que hacer o voy a hacer el trámite que me pide. Pero tiene dudas y ante sus dudas no las expresa. Entonces lo que tenemos que hacer es que ese empleado tenga la capacidad de decir, no, estas son mis dudas, esto es lo que hay, saber cuál es el protocolo a actuar, saber cómo tiene que actuar con el cliente y saber a quién se tiene que dirigir para decir, oye, mira, esto es lo que yo detecto. Y a partir de aquí tomamos una decisión. Eso en cuestión de minutos, no es cuestión de horas, sino cuestión de minutos. Y eso es uno de las ventajas y los beneficios básicos de esta formación. Excelente. Excelente, Jesús. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el tema de los riesgos, el tema de las implicaciones y las situaciones que se pueden prevenir para poder precisamente mejorar muchísimo. Entendemos ahorita hay mucha gente que está aquí de bancos, de aseguradoras y otras empresas que tienen esas características que pueden tener esos posibles riesgos. Entonces, ¿cuál es la importancia ahora de lo que nosotros como Mens Venile o como escuela estamos gestionando, que es la gran oportunidad para muchas de las empresas que están hoy aquí representadas, que precisamente para el mes de mayo estará con nosotros en una gira de cursos abiertos Jesús Delgado haciendo los cursos que habitualmente se realizan de grafología psicológica? Sin embargo, habrá una oportunidad para una empresa que pueda aprovechar la venida de Jesús a esta gira centroamericana que va a estar por El Salvador, por Honduras, Guatemala y Ciudad de México, para poder hacer un trabajo personalizado, un trabajo particular para una compañía que quiera realmente poder aplicar estos procedimientos que Jesús está haciendo para poder analizar realmente cuál es la situación a nivel profundo, a nivel específico de lo que ocurre y darle esa solución, darle esos parámetros de cómo poder hacer el entrenamiento de las personas, tener esa capacidad sobre todo de reacción y acción, que al final también repercute en un tema de servicio al cliente, hacia las personas, usuarios, tener personas que puedan resolver con facilidad, con rapidez, pero sobre todo con la certeza clínica, científica de la Policía Internacional que nos viene a dar Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Porque realmente hay muchas empresas, sabemos que hay mucha necesidad por lo que se está viviendo, pero el tiempo que tenemos para que Jesús pueda atender a las empresas es realmente corto. Entonces, la siguiente información, ¿cómo lo podemos manejar? Nosotros ahora, voy a poner en el chat, es un enlace que nos va a llevar a un calendario. Este calendario es para quienes estén interesados en conocer cómo Jesús puede llegar a tu empresa, a poderte ayudar a definir esos parámetros, a poderte ayudar a dar ese entrenamiento personalizado, que sea algo específico para tu empresa y tu compañía. En esa cita vamos a tener especial para cada empresa, puedes reservar ahora mismo y nosotros te estaremos luego contactando y todo para agendar esa reunión nuevamente por Zoom y entender más a detalle qué es lo que ocurre específicamente en tu empresa para saber cómo esto que se está desarrollando y que Jesús tiene esa capacidad de enseñanza para el personal, podemos ayudarte, entender esa facilidad de cómo poder ayudarte en ese sentido. Y al final de cuentas, como bien dice Jesús, que tú puedas dormir tranquilo, estar con la conciencia totalmente limpia y tranquila de que las cosas en tu empresa y tu organización se están haciendo 100% bien. Y eso lo puedes lograr únicamente teniendo las habilidades y las competencias necesarias para tener esos niveles de seguridad y de tranquilidad
que es lo que este proceso da. Así que si estás interesado para que en tu empresa, en tu compañía se haga esto, reserva ahora. Ya puse ahí en el chat el enlace para que puedan entrar. Son pocas las horas también que tenemos disponibles porque se le va a dedicar un tiempo a cada empresa para entender mejor qué es lo que le pasa y lo que ocurre y de esa manera poderles ayudar. Básicamente estamos en esta información. Jesús, te agradecemos muchísimo el tiempo, el espacio y el saber que vas a estar, como ya lo has hecho mucho, ayudando a las personas de las empresas a esa formación que tanto nos hace falta en Latinoamérica, que evidentemente los problemas están, sin embargo, tú nos traes algo que ya se hace a nivel internacional y que nos viene a dar ese nivel, que es lo que necesitamos realmente para cada vez estar mejor a nivel de las organizaciones y las empresas. Bueno, solo deciros que yo orgulloso, feliz y contento de poder llevar esta formación que se da en Europa a Centroamérica y a México y a los países que estamos haciendo esta formación. Que me siento muy feliz de poder estar con vosotros, de poder ayudaros y deciros que como ya os conozco, como ya sé cómo sois, que sois geniales, que os quiero y que pronto nos veremos. Un abrazo. Excelente, gracias Jesús. Entonces, nuevamente dejamos ahí en el chat para que se puedan, quienes quieren hacerlo directamente, lo puedan hacer ahora y estar en la reunión con las personas que correspondan directamente para poder hacer esta llamada de descubrimiento. Así que desde aquí, desde Ciudad de Guatemala, desde Bienvenida Guatemala, un saludo. Ernesto, Paola, que están también en Honduras, en la Dirección Área General de Honduras, quienes entraron de las empresas de Honduras, también ellos están por ahí. Ernesto, gracias por estar aquí. Elizabeth Ayaume, nuestra directora también en Barcelona, quien ha dado un respaldo impresionante para que Jesús pueda venir año con año a realizar los eventos internacionales. También muchísimas gracias. Y a ustedes también, porque si están aquí es porque apuestan por la seguridad, apuestan por la prevención, apuestan por la formación y porque realmente quieren algo diferente. Y eso algo diferente viene haciendo cosas totalmente diferentes a lo que está haciendo ya el resto. Así que, excelente, va a ser un placer estar con ustedes y Jesús, te vemos ya pronto aquí en Centroamérica. Pocos días y ya estamos en la gira internacional. Muchas gracias, un abrazo y bueno, hasta pronto. Espero veros. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias.